Buenas tardes y bienvenidos a Macarrones con Queso. Esta vez estoy sola, esta vez no me acompaña Chimo y es porque, este podcast, esta parte realmente me toca a mí y para adelantar un poco de contenido he decidido hacerlo sola en casa. No sé qué va a salir de esto porque he repetido esto unas 15.000 veces y no me gusta ninguna de ellas, pero bueno, vamos a intentarlo. Primero que nada, quiero dar las gracias a todos vosotros, quiero daros las gracias porque sois maravillosos y porque estáis acogiendo muy bien este proyecto que hemos empezado Chimo y yo, que nos encanta y al que le estamos poniendo todo el empeño posible. Y bueno, también queríamos dar las gracias a Ana Belén, que es la hermana de Chimo, que es la que nos hizo la intro de Macarrones con Queso y que de veras cada vez que la veo me gusta muchísimo más. Así que muchísimas gracias. Y bueno, esta lista de reproducción, estos cuatro podcasts que vamos a tener ahora, van sobre la disputa de la ciencia y la religión, como habéis visto, como habéis escuchado más bien en el anterior con Chimo. Empezábamos a hablar sobre esta disputa ya desde un punto de vista historiográfico, desde un punto de vista histórico, con la teoría de la evolución de Darwin como base. Yo en mi caso lo que voy a hacer es centrar el arte en estos dos temas, tanto en la religión como en la ciencia. Y no tanto como disputa, sino el papel que juega el arte de forma explicativa en estos dos casos. Así que bueno, pues al turrón. Primero que nada, he dicho que no hay una disputa entre ciencia y religión, pero tenemos que tener claro, cuando digo que el arte es como una herramienta tanto de la religión como de la ciencia, tenemos que tener en mente una obra maravillosa y estupenda de un señor maravilloso y estupendo, un visionario del arte como es Miguel Ángel, y esa obra de arte es la creación de Adán. En la creación de Adán se realizó en el 1511, en pleno Renacimiento, y bueno, se empieza a ver esta disputa constante entre la ciencia y la religión, y además en ciertos puntos hay que incluir el arte como herramienta de estas dos vertientes. Miguel Ángel Buonarroti creó este fresco en el techo de la Capilla Sixtina, y es un episodio bíblico del Génesis y es uno de los últimos que fueron completados, ¿vale? En este fresco, que bueno, lo tenéis en fondo de pantalla y está también en la miniatura, este fresco lo que representa es el momento en el que Dios crea a Adán. Pero Miguel Ángel, que era un señor con mucha ironía en sí mismo y que tenía cierta animadversión hacia el Papa de ese momento, decidió crear algo muy representativo de lo que es la religión y lo que Nietzsche llamó la muerte de Dios, ¿no? Lo que realizaba Zaratustra. Y es que a Dios lo mata el hombre en el momento que deja de creer en él. Grosso modo, si está escuchando esto mi profesor de filosofía, creo que la he cagado, pero por favor, César, no me lo tengas en cuenta. Lo que hizo Miguel Ángel fue, en la parte derecha de la imagen, tenéis a Dios. ¿Veis ese manto rojo, verdad? ¿Veis ese manto rojo maravilloso y estupendo que tiene Dios a su alrededor, que está acompañado con ángeles? Bueno, pues Miguel Ángel era un gran estudioso de la anatomía y decidió que el manto rojo no solo iba a ser un manto rojo y ya está, no, iba a representar el cerebro humano. Iba a representar además que en nuestro cerebro se crea Dios y que ese Dios crea al hombre. Pero que ante todo y sobre todo, como ya he dicho, Dios es una creación del hombre, es una creación de nuestras mentes. No es algo físico, sino es algo en lo que decidimos creer. Así que aquí tenéis la disputa de la religión. No tanto la ciencia como la religión, sino la religión en sí misma. Si hay que creer en ella, si no hay que creer en un dios, en más dioses, en las religiones monoteístas. Pero sobre todo, en la influencia que tiene la religión en la cultura. La religión ha sido la que ha influido específicamente en la evolución de la sociedad. Y estoy hablando de la religión católica, luego ya me iré a las religiones anteriores a la religión católica, la religión judio-cristiana. Pero la religión, y cuando digo religión, vuelvo a decir, es la judio-cristiana, el cristianismo. La religión ha influido muchísimo
en la evolución de la sociedad, en la evolución de la cultura. Hasta el momento en el que la Iglesia y el Estado se separaron, era ella la que dominaba la educación, era ella la que dominaba la cultura, era ella la que dominaba todos los ámbitos. Un ejemplo que podéis ver en la actualidad son las evoluciones políticas, las diferentes vertientes políticas. Según la vertiente política que se tenga, la cultura y la educación es de un modo o de otro. Un ejemplo básico sería en países como España, en Italia o en Alemania, que han sufrido, por así decirlo, han sufrido una dictadura. Esa dictadura, esos dictadores, lo que hacían era utilizar la educación, era utilizar la cultura para influenciar a la sociedad. Esto es lo que hacía la religión, más o menos, ¿vale? No de un modo tan... Bueno, realmente sí, lo harían igual, de verdad. Para empezar a hablar sobre la religión y sobre la influencia que tiene en la sociedad, por supuesto, voy a remitirme a tres sociedades, bueno, tres no, realmente son cuatro momentos históricos, cuatro sociedades, cuatro vertientes artísticas que a mí me encantan y en las que puedes observar cómo va construyéndose una importancia cada vez mayor de las deidades en la sociedad. Empezando por Egipto, empezando por Mesopotamia, Egipto, podemos ver cómo los faraones y la sociedad y el pueblo cada vez está más pendiente de las deidades, cada vez tiene las deidades más presentes en su día a día. Un ejemplo básico sería el Valle de los Reyes de Luxor. En él tenemos una gran cantidad de deidades representadas. En el caso de los dioses egipcios, de los dioses egipcios, eran deidades más de ultratumba, no eran tanto del día a día, sino de la protección del ser humano, de la persona cuando muere, en su camino hacia la muerte. Ellos además en las pirámides tenían un recinto destinado para la barca que los iba a llevar hasta el mundo de los muertos. Salvando las distancias, esto podéis observarlo más o menos esto ya lo dije en el anterior podcast, ¿qué me pasa? En el último juego de Assassin's Creed, en el Origins, podéis observar, vuelvo a decir, salvando las distancias, toda esta vertiente religiosa. Los dioses vuelven a tener una gran importancia. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Primero que nada, que tanto Egipto como Grecia como Roma convivieron, no son etapas diferenciadas por siglos, no, convivieron, en un momento dado convivieron las tres. Y esta importancia en la religión se ve también en Grecia y en Roma, y junto a las dos, porque Roma lo que hizo realmente fue coger los dioses griegos y, bueno, pues cambiarles un poco, lavarles un poco la carita y quedárselos para ellos, ¿vale? Pero esto ya no es tanto los dioses que van a proteger a la persona en el momento en que muere, en el camino hacia una vida mejor en la muerte, sino unos dioses más naturales, más del día a día, por así decirlo, y seguimos con el politeísmo. En Grecia tenemos representaciones maravillosas en el Partenón, por ejemplo, todas las representaciones de las Corées, todos los templos a diferentes dioses, a diferentes tanto femeninos como masculinos. Esos dioses ya eran más dioses lares, por así decirlo, eran dioses de casa, eran dioses que te protegían tu casa, tenías los dioses que protegían tu casa, los dioses lares, y luego tenías otra serie de dioses que ya eran como los grandes, ¿vale? Tenemos a dioses que protegen la caza, la fertilidad, el mar. Son dioses que ya no representan la muerte, sino la vida. Y bueno, en Roma tenemos el mismo ejemplo. El caso, por ejemplo, de Roma es que tú podías, por ejemplo, en tu casa, hablando de la importancia de las deidades,
tú podías en tu casa pues rezar al dios que te diese la santísima y real gana, siempre y cuando fuera de ella rezases al dios del emperador. Esto es un caso, tanto en Roma como en Egipto ocurría mucho esto. En Egipto, según el faraón o la dinastía que estuviese mandando en ese momento, tenemos que tener en cuenta que en Egipto hubo una cantidad de dinastías ingente que llevaron Egipto a lo más y a lo menos, ambas partes. Cada dinastía, cada faraón, cada emperador, emperador en cuanto a Roma, rezaba a un dios diferente. Unos rezaban a Ra, otros a Mut. En el caso de Roma, pues imaginaos lo mismo, unos rezaban a este dios, el otro al otro, según como les importaba a ellos, según lo que querían. Fue con la llegada de Constantino. No me voy con Constantino, perdón. Me voy a una de las religiones que más me gustan, que son las religiones precolombinas, y es en el periodo formativo o preclásico, ¿vale? En la cultura precolombina, donde se ve un ejemplo también muy básico y representativo de la gran importancia de las deidades. En este caso, como ocurre en muchísimos dioses egipcios, tenemos deidades zoomorfas, deidades que tienen cuerpo de hombre o de mujer y cabeza de animal. En el caso de las deidades precolombinas, eran sobre todo el jaguar, el gato, eran animales felinos, o por ejemplo tenían muchísima importancia las dualidades, la tierra, el aire, el fuego, el agua, la muerte y la vida. Tienen muchísimas representaciones de la vida y la muerte, les encanta esa parte. Y en cuanto a tierra y aire, que es el primer ejemplo que he dicho, está la serpiente emplumada, que es el dios Quetzalcóatl, ¿vale? No sé si lo pronuncio bien, porque esto, pronunciarlo es un poco la muerte, ¿vale? Pero en Quetzalcóatl tiene un templo en Teotihuacán, que es maravilloso y estupendo, es la serpiente emplumada, y que representa esa importancia y esa grandilocuencia que tiene la religión. Cuanto más grande sea el templo, cuanto más importante sea, cuanto más decoración tenga, más nos querrá nuestro Dios. Ese es la importancia de la religión. En cuanto a la cultura, es el querer tener al Dios de cara, el querer que ese Dios obre lo mejor para ti. Y bueno, como estaba diciendo antes de irme a Teotihuacán, me he ido un poco me he ido un poco de viaje con la llegada de Constantino, con la muerte de Constantino y el recibimiento con los brazos abiertos de la religión católica. Se empieza una etapa que, bueno, no ha finalizado aún y dudo mucho que finalice en algún momento, que es la etapa de la religión católica en su pleno esplendor. Hay una cosa que tengo que decir sobre esto, y es que con la llegada con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, lo que se empieza es una época oscura. Y no es porque sea una época de guerras, no es una época bien, sobre todo guerras religiosas. Se habla de época oscura cuando hablamos de cultura, porque hay una destrucción de esta, hay una destrucción de la cultura. Hay una destrucción de grandes pensadores, de grandes libros, libros, claro, de esa época no había imprenta, no podemos hablar de libros como tal, pero vosotros me entendéis, grandes teorías y grandes papiros, por ejemplo, que se habían realizado en cuanto a teorías evolutivas, teorías sobre el mundo, teorías sobre la Tierra, porque eso eran saberes que hacían daño, por así decirlo, a la religión. Y lo que se empieza en este momento con la religión católica es un poco extraño, porque tenemos un gran número de población, un porciento enorme de población analfabeta, y uno muy pequeño de gente que tenía ciertos saberes, que tampoco podemos pensar que fuesen la grandilocuencia en persona, pero podían escribir, podían leer algunas cosas, y sobre todo podían leer el libro de libros, el único libro que se leía, que es la Biblia. Y para instruir a la población
lo que se empezó a realizar fue lo que más se conserva actualmente, que es la introducción del arte en las iglesias. El hecho de que, por ejemplo, fuera de las iglesias, en las puertas, en las paredes, hubiese representaciones sobre la Biblia, sobre el Génesis, sobre diferentes partes de la misma, es porque visualmente ellos podían entender lo que se estaba diciendo. Ellos no entendían latín. La misa solo se realizaba en latín. Por lo tanto, era importante que esas personas que no entendían ni papa de lo que se estaba hablando, supiesen de lo que se estaba hablando. Y por ello se realizaban ciertas esculturas, ciertas pinturas en las paredes. Luego, cuando se fue avanzando en el arte, cuando se empezaron a realizar las vidrieras coloridas, como tenemos en la Catedral de Colonia, todo eso lo que llevaba era a que la religión llegase al pueblo. No tanto el conocimiento, en absoluto, sino la religión. La religión era una parte fundamental del arte en este momento. Y ya no solo para que representara a Dios y que Dios esté de buenas conmigo, como ocurría en las religiones egipcias, en Grecia, en Roma o en Teotihuacán. En absoluto. Esto es puramente educativo. Se empezaron a realizar un gran número de obras como el nacimiento de Cristo, con diferentes vertientes artísticas, porque obviamente lo que tenemos en un inicio son caras que, bueno, la Virgen María nunca ha estado demasiado feliz, que se habla de las representaciones, pero sí que vemos representaciones muy vastas, muy feas, que no llaman a tener una buena, no sé cómo decirlo, pero que no te inspiran nada bueno. Cuando se empezó a trabajar con la perspectiva, cuando se avanza hacia un arte más representativo, con más colorido, se siguen representando las mismas escenas, pero ya con una grandilocuencia bastante efectiva. En este caso, digamos, bueno, como cerrando un poco el círculo, como estaba hablando antes, llegamos al Renacimiento, con esas obras tan maravillosas, con esas catedrales tan grandes, por supuesto con la Capilla Sixtina, con representaciones de escenas como el nacimiento de, la creación de Adán. Bueno, ya que os he contado que Dios está en el cerebro humano, la verdad es que no te lleva a pensar en oh Dios mío, mira, es Dios, obviamente, o es la representación de Dios, porque ya os he dicho, pero imaginaos toda esa gente que no conoce esto de que Dios lo creó el cerebro y que el manto que tiene Dios a su alrededor es una forma bastante cercana a un cerebro, sino que es Dios, es el Dios mismo allá arriba, tan alto, y en el centro de la Capilla Sixtina, representando la creación del hombre. Claro, imaginaos lo que eso representaba para ellos. Son personas que no llegaron a la educación hasta muy tarde, hasta siglos después. La religión era el centro absoluto y capital de todo lo que les movía. Y luego, un ejemplo también que me encanta poner es, por ejemplo, el Jardín de las Delicias del Bosco, que es maravilloso, ese tríptico estupendo en el que se representa el paraíso, en el que se representa el cielo y el infierno, en el que hay imágenes fálicas, en el que pues vosotros, siempre que os explico esto, siempre que pongo obras de arte en el tintero, tenéis que verlas como las verían en esta época, no como las veis vosotros. Imaginaos esas personas que no tienen muchos conocimientos, que la religión es el pilar de su vida, que es tan importante para ellos y que representa ciegamente en lo que creen. Y tienen esa representación del infierno, de los demonios, es maravillosa, es maravillosa. Y pues, por ejemplo, también
me estoy moviendo un poco entre épocas, ¿vale? No estoy siguiendo, antes estaba siguiendo una relación cronológica, pero la verdad es que me paro un poco porque desde la Edad Media hasta pues el gótico, por ejemplo, o incluso la actualidad, no hace falta seguir una relación cronológica, porque es la religión en tanto el arte, o sea, tanto en la pintura como en la escultura, como en la arquitectura, e incluso la música. La misa, como se daba antiguamente, tan cantada, la que era tan importante, la armonía musical, eso también está influido por la religión. Obviamente es misa, ¿no? Muy bien, Mar. Y no sé qué más decir, la verdad. Me he quedado un poco en blanco ahora. Pero tenéis que tener en cuenta, cuando hablo de arte y religión, que la religión sigue estando hoy en día muy presente en el arte, pero ya no tanto la religión católica, ya no tanto la religión judio-cristiana, como la que tenemos y esto es bastante topicazo, es un poco un cliché, como la que tenemos con el dinero. Ahora mismo las representaciones del pop art siguen siendo una religión. Las imágenes de Marilyn o la lata de tomate son nuestra nueva religión. Nuestra nueva religión es el dinero, como bien se dice. Nuestra nueva religión es el capitalismo puro y duro. Y ya no tanto el capitalismo como el neoliberalismo. Hay que saber la diferencia entre ambas. Y ya no representamos a la Virgen María, ya no representamos la creación de Adán, el paraíso, el infierno, la puerta del infierno, las diferentes partes de la Biblia. Ahora representamos lo que nos mueve, a lo que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, que es el consumismo. El hecho de que el arte haya evolucionado hasta estos puntos es porque nosotros lo hemos querido, es porque la religión sigue formando parte de la sociedad y sigue influyendo en ella, sigue influyendo en su evolución, pero ya no tanto la religión católica, vuelvo a decir, sino en lo que se cree en ese momento. Tened en cuenta que la religión es una creencia. Tú puedes dejar de creer en un Dios, pero sigues creyendo en cosas. Esas cosas en las que crees son las que van a hacer que esa sociedad evolucione. Entonces, cuando se dejó de representar a los dioses, cuando se dejó de representar a Dios, la creación de Adán, cuando se dejó de representar a Jesús, a María y a José, se empezaron a representar las cosas que movían a esa sociedad, y esas cosas eran los objetos, el consumo, el pop art, el arte popular, el arte llevado al pueblo, básicamente, a lo que les movía. Y lo que les movía es esto, son las latas de tomate, son Marilyn, y son 100.000 cosas más que representan, pues, por ejemplo, que representan el arte feminista de Judith Chicago. Os aseguro que es una mujer que al principio vais a ver sus performances, vais a ver sus instalaciones y vais a decir, esto es una mierda con un piano, pero realmente es precioso lo que representa, porque lo que representa son las nuevas tendencias culturales. Cuando ya os he dicho, cuando la iglesia se separa del Estado, lo que lo mueve es la política, es la sociedad, es cuando la sociedad coge el mando y dice, yo creo en esto y vamos a representar esto. Y es lo que se empieza a ver a partir del siglo, por ejemplo, del siglo XX, a partir de 1900 y algo, a partir de las guerras. Ya no es tanto la religión, sino los momentos el momento en el que se vive. Y bueno, me imagino que me habré dejado 100.000 cosas más. Siempre y cuando pueda volveré a este tema, porque la verdad es que la religión y el arte me parecen maravillosos. La evolución que tiene el arte en la religión, el modo en el que pasa de tener unas figuras bastante esquemáticas, con ojos muy avellanados, con representaciones muy en primer plano, a tener ya la constancia y las representaciones tan bonitas, y las figuras y las escenas tan maravillosas como las que tiene
tanto Da Vinci con la Última Cena, como Miguel Ángel con su Capilla Sixtina, o bueno, Miguel Ángel con el Moisés, o el David que se conoce, que por cierto yo siempre elegiré el David de Bernini, que es muchísimo más sexy, os pondré una imagen, que el David de Miguel Ángel. Las representaciones artísticas en la religión son preciosas. Cuando os hablen de religión, no penséis, madre mía, esto es un rollazo, estos me quieren comer la cabeza. Pensad, y esto lo he aprendido gracias a mi madre, que ya no es tanto el adoctrinamiento como el misticismo. La creencia de que hay alguien que te pueda ayudar en el momento en el que estás más perdido o en el que más necesidad tienes. Esto es lo que tenéis que pensar cuando veáis esas imágenes. No las veáis desde el punto de vista de una persona del siglo XXI, sino desde el punto de vista de una persona del siglo XVI o del siglo XV, que tenían un conocimiento bastante limitado del mundo. El mundo era el pueblo en el que vivían, o a lo mejor el pueblo de al lado. No habían llegado más lejos, ¿vale? Vosotros cuando vais a la Capilla Sixtina la veis y decís, oh Dios mío, esto es maravilloso, esto es estupendo, y ya está. Vosotros tenéis que entender que la gente que entraba a la Capilla Sixtina, o las personas que llegaban a las catedrales, a las primeras iglesias que se realizaban, que por cierto hay maravillosas y estupendas en el norte de España, id a verlas. Esas representaciones religiosas son de gran importancia para esa sociedad, porque no habían visto nada más. A lo mejor no habían visto nada más, ni verían nada más en su vida. De hecho, muchos de ellos ni siquiera lo verían terminado. Entonces tenéis que verla desde esos ojos. Tenéis que verla desde los ojos de una persona que no tiene el gran abastecimiento de conocimiento que tenemos los demás, lo que tenemos ahora en el siglo XXI. Si lo veis desde ese punto de vista, vais a disfrutarlo muchísimo más. Y me dejo para el final una religión que no tiene representaciones físicas, pero que también es estupenda, que es el Islam. El Islam no tiene, porque sé que estaba hablando de la religión judío-cristiana, estaba hablando y tal como hablaba me daba cuenta de que esto me lo estaba dejando un poco de lado. Así que para finalizar, terminaré con estas representaciones artísticas del Islam, que son preciosas, porque en ningún momento vais a observar una representación física. Ellos lo tienen prohibido, ellos tienen prohibido representar la figura de Alá, pero en las mezquitas sí que podéis encontrar el horror vacui absoluto de las figuras geométricas, de las flores, y eso lo crea un halo de misticismo bastante bonito y bastante extraño, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la cara de Dios, a ver la cara de Jesús, a ver la cara pues por ejemplo de Ra, o de Afrodita, o de Zeus, o de Poseidón. Estamos muy acostumbrados a ver esas caras, estamos acostumbrados a ver la evolución en esas caras, pero imaginaos rezar a un Dios que nunca has visto, porque no puedes representarlo, porque lo tienes prohibido. Eso crea un misticismo bastante importante, y el hecho de que las mezquitas sean tan bonitas, que sean tan grandes, que tengan representaciones de animales, de geometría, de flores, pero que en ningún momento se represente a Dios, a mí me parece que es la representación de la religión por excelencia. Todas deberían de ser así, no tanto la figura humana como todo lo que la envuelve, y que cada uno tenga la figura de Dios en su cabeza. Y bueno, me paro aquí porque creo que ya llevo, 29 minutos, madre mía. Y bueno, me he dejado muchas cosas. Vuelvo a decir que cuando pueda volveré a esto. Si he soltado el cuñadismo, perdonadme, pero lo he hecho todo muy de memoria y muy de cabeza, que es como mejor se me da hacer estas cosas. Y nos vemos muy pronto. Me imagino que dentro de una semana o así podremos quedar Chimo y yo y podremos hacer la segunda parte de su podcast. Y bueno, la mía ya la iré haciendo, que será sobre la ciencia, y que bueno, que os va a gustar muchísimo. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, chicos. ¡Adeu!